Pedimos que tome el uso de la voz a nuestra directora, la doctora Regina Tapia. Adelante. Muchas gracias a Luis, a todo el equipo, Luis que se animó a ser maestro de ceremonias hoy, gracias. Se nos puede acusar a las instituciones públicas de pensar la historia en clave conmemorativa y que a veces los acontecimientos, las personas y los lugares que nos marcan como pueblo y nación solo aparecen cada centena de años. Puedo decir en mi experiencia que el resto del tiempo estos hitos que nos forman y nos conforman no están ausentes, sino que la conmemoración nos permite visibilizarlos, hacerlos logo y divulgarlos, lo cual no está mal. Sin duda hablo mucho como alumna y lectora de su obra, pero su participación hoy para mí era imprescindible. Difícilmente encontramos un especialista que pueda recorrer siglos con la erudición y profundidad que lo hace Andrés Mira. No siempre es cierto cuando se dice que un invitado no necesita presentación, pero en este caso sí. El doctor Lira fue presidente del Colegio de Michoacán, del Colegio de México y de la Academia Mexicana de la Historia. Es investigador emérito de Colmex y del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el premio Gastón García Cantú del INERM y la medalla Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz por parte del Gobierno de España. Es un estudioso incansable de esta ciudad y sus instituciones, de lo que dan cuenta su larga lista de publicaciones, en las que además ha escrito del exilio republicano en México y algunas de sus grandes figuras como José Gaos. Me llena de orgullo que hoy sea nuestro conferencista de clausura. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Bien, pues muchas gracias. Agradezco la invitación y las palabras de la directora de este archivo, la doctora Regina Tapia. Me complace la compañía de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, doña Claudia Uriel de Casa, y la de todos ustedes, como atentos oyentes, algunos queridos amigos ya conocidos hace tiempo. Y bueno, pues yo voy a hablar, sí, de las actas de Cabildo que guarda este archivo, pero de las del siglo XIX, por la razón de que es un tema que he trabajado más en relación con la Ciudad de México y donde me he hecho de temas para abordar otros temas, precisamente en las actas de Cabildo. Allá por los años 1972, 73, estuve trabajando feliz de la vida en el archivo histórico del entonces Distrito Federal, en el edificio de gobierno, el viejo edificio de gobierno del Distrito Federal. Ahí estaba el archivo con una estantería muy interesante, muy bien organizado, de la época del Porfiriato. Estaban ahí las actas de Cabildo y entré a trabajar ahí porque se celebraba el sesquicentenario, los 150 años de la Primera República Federal. Para 1974 se pensó en la publicación de ciertos libros y a mí me tocó trabajar sobre la creación del Distrito Federal. Entonces, lo que pensé fue trabajar, está la historia constitucional, claro, las actas, las discusiones del Congreso estaban accesibles en publicaciones, impresas. Había otras que no estaban impresas, por supuesto, muchas, la mayoría de ellas, pero me fui acercando y tuve el privilegio de trabajar en las actas de 1823 hasta 1827. Realmente fue el periodo que trabajé. Ahí encontré muchas referencias a otros temas, pero a otras épocas. Pero hice un trabajo sobre la creación del Distrito Federal. Iba a poner la Ciudad de México y el Distrito Federal, porque la ciudad ya estaba, el Distrito Federal fue creado, pero me encontré con que ya había un libro de principios del siglo XX que se llamaba así, y entonces me pusieron la creación del Distrito Federal. Me decidí a trabajar actas de Cabildo porque es lo más cercano del gobierno a la sociedad, el gobierno municipal. Y
me interesaba ver, aparte de lo que se discutía constitucionalmente, legalmente, en los ámbitos de la política, de la alta política, que a veces no toda la política es muy alta, pero en fin, ahí me interesaba ver qué pasaba en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, qué veían los miembros del Ayuntamiento, qué pasaba y qué problemas tenían. Es riquísima la situación, riquísima en evidencias difíciles, muy pocas felices, porque la responsabilidad de una autoridad municipal pues es muy difícil, es inmediata, tiene que tomar decisiones con respecto a la sociedad que gobierna, hasta donde la pueden gobernar, y con respecto a las autoridades superiores, sobre todo tratándose de un cambio de régimen que viene, pues la coronación de Iturbide, como decía antes, ¿verdad? El año que Iturbide va a ser coronado, qué pasaba, cómo se organizó, su caída, el movimiento de los ejércitos reclamando la federación y la instalación del régimen federal, que llevó a la promulgación del Acta Constitutiva de enero de 1824 y a la Constitución Política de octubre de ese mismo año. Y lo que sigue hasta 1827, porque ya pues en 1828 es un año de crisis, marca otra época, un fracaso en las primeras elecciones que hay con respecto al resultado de las elecciones y todo eso que en nuestra conflictiva vida del siglo XIX, donde la política como lucha por el poder adquiere el primer nivel. Entonces voy a leer páginas que escribí hace tiempo, pero que he venido revisando después. Y voy a hablar de un problema muy interesante en la ciudad, que es la secularización de la vida. Una ciudad muy devota, llena de templos, de devociones y también de problemas políticos. La primacía de lo político caracterizó a nuestro siglo XIX. Nada pudo escaparse a la acción consciente o inconsciente de las autoridades que, ante la desorganización de la sociedad y medios tradicionales de control, tuvieron que intervenir. Esa intervención fue a veces clara y meditada, otras fruto de una sorpresa, de apuros que solo se explican describiendo circunstancias en que se realizó la actividad gubernamental. Nada registra con mayor claridad esos apuros e intervenciones de los testimonios de la vida local, como lo constatamos al hablar de algunos problemas del orden público de la Ciudad de México. El enfrentamiento de las autoridades civiles al ejército fue haciéndose cada vez más evidente para el Ayuntamiento de la Ciudad de México. El ejército regular y tuvieron que, como veremos, organizar las milicias locales que exigía el régimen federal. También, aunque de manera más confusa y tímida, la necesidad de controlar ciertos aspectos de la vida religiosa, favoreciéndola o limitándola. Se presentó esto a los protagonistas de los primeros años de la República en la ciudad, donde se asentaban los poderes de la Federación. No es tan cruelmente clara como la oposición a los militares, pero sí es significativa de lo mucho que habían cambiado las cosas para un pueblo como el de México, de arraigada religiosidad y sobre el cual habrían de incidir ciertas incompatibilidades que presentaba la vida republicana a la religiosidad tradicional. Cierto que no es privativo del régimen republicano la oposición a las prácticas religiosas y al poder del clero. Lo es y ha sido en todo Estado que reclama para sí el poder de decisión sobre cualquier aspecto de la vida, pues el choque entre prácticas y tradiciones que demandaban la lealtad de los habitantes de un país no se hace esperar cuando la organización del Estado exige un cambio de lealtad tradicional o al menos una atenuación de sus manifestaciones
para moderarlas y poder ejercer mejor la autoridad política, ¿verdad? Tal fue el problema que enfrentó de lleno la reforma de 1833 y luego la de 1855-1861. Pero ya entre 1824 y 1827 podemos advertir algunos síntomas de choque entre la lealtad religiosa y la lealtad liberal republicana en la Ciudad de México. Todo con visos de disposiciones para la policía y buen gobierno, policía entendida como orden público, ¿verdad? Y buen gobierno local. Cierto que no por esto menos ilustrativo de lo que sería posteriormente la lucha abierta en el ámbito nacional ya en las guerras de reforma, ¿verdad? La acción secularizadora que emprendieron los Borbones en el siglo XVIII tuvo por objeto un sometimiento efectivo del clero a la autoridad de los monarcas, ¿verdad? Nada tenían en contra de la religión católica, pues ésta se afirmaba e incluso se proveía de medios coactivos para impedir la herejía. Pero el hacer de lo político el centro principal de la lealtad, cosa que ya se había planteado en el siglo XVI con Felipe II, que no cantaba las rancheras, era un síntoma de decadencia de lo religioso y de la primacía que iban adquiriendo intereses sociales, políticos, económicos en los dominios de los monarcas españoles. El proceso de secularización de la vida no se detuvo con la independencia. En buena parte, la guerra misma puede interpretarse como un desajuste de ese medio de control social que eran las formas de organizaciones religiosas frente a la embestida de lo mundano. La agitación del clero novohispano, su interés por las reformas económicas y sociales y la participación de muchos de sus miembros en las guerras de independencia nos hablan claramente de lo mucho que había perdido la religión católica como centro principal en la vida de Nueva España. Pero claro, ningún proceso se cierra definitivamente en la historia. La religión católica era una fuerza importante en la realidad del país que se independizaba de España en 1821 y que se definía como República Federal entre 1823 y 1824. El acta constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos establecieron la religión católica como religión de Estado al declarar en los artículos 4 del acta y 3 de la Constitución, ¿verdad? La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege con leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. El principio era conocido aún antes de que se jurara el acta constitutiva. En realidad ese artículo estaba en la Constitución gaditana de 1812, que fue la primera que rigió nuestras tierras, ¿verdad? El acta constitutiva del 31 de enero de 1824. Y también se palpaba la necesidad de moderar en la práctica, pues había necesidades que impedían el rigor de la naciente república, el rigor de sus principios en la naciente república. La primera acción moderadora o conformadora de ese postulado político se hizo evidente cuando se admitieron en el país comerciantes extranjeros, ingleses de religión protestante, para los cuales se trató de crear un cementerio propio, pues los que había en el país los administraba la Iglesia Católica y en ellos solo podían sepultarse personas de esa religión, ¿verdad? Se llamaban camposantos, no se llamaban cementerios, ¿verdad? Sin embargo, esto no habla mucho de la acción moderadora de las autoridades sobre la vida religiosa. El hecho más evidente lo encontramos ya a principios de 1824, cuando el ayuntamiento trató de intervenir en ciertas prácticas o manifestaciones religiosas para acomodar mejor a
los comerciantes extranjeros en la Ciudad de México. Voy a leer un trozo, dice, de un acta. El señor presidente del ayuntamiento, dice el acta del 8 de enero de 1824, instruyó que por motivo de las irreverencias que están sujetas las imágenes que se hallan en el portal de mercaderes, así como en otros parajes públicos, habló con el señor provisor, es decir, el juez de la Catedral de México, ¿verdad?, con el señor provisor, con objeto de que se trasladen las imágenes a los templos y se quiten de la vista de los extranjeros de diversas sectas, que en el día están admitidos para nuestro comercio. Quien, es decir, el provisor, manifestándose anuente con estas indicaciones, manifestó que el ayuntamiento le pase oficio promoviendo esta materia, que se lo pusiera por escrito, ¿no? La cuestión era bien simple. Se refería a una medida para hacer compatible la presencia de extranjeros no católicos entre los mercaderes católicos. Todos tenían un santo en su puesto, que a todas luces y a todas horas y en todos los lugares manifestaban su religiosidad. Pero bastó esta mención del asunto para que se propusieran medidas de mayor alcance y problemas que habían de contemplarse en el intento de secularizar los lugares del mercado de la ciudad. Sigo, le cito el acta de ese día. El señor Pasalagua, un regidor, dijo que puede hacerse al cabildo eclesiástico la misma moción en orden a que se destruya la capilla de Talabarteros. Ese estaba, pues, en lo que hoy es la calle de Brasil, esquina con Tacuba. Ahí estaba la capilla de Talabarteros, estaba la calle de Cordobanes, ahí estaba, pues era una vocación de los talabarteros. El señor Ceballos fue del sentir que sobre este particular se vayan tomando las providencias poco a poco para obviar el desagrado del pueblo, que por la prevención en que vive en esta materia puede interpretar irreligiosa la medida y producir la prescripción malos resultados, pues nada ocasionó la destrucción de España más que el querer hacerlo todo de un golpe, como se podrá, por lo que se podría proceder a destruir la capilla del Calvario, dice, no la de Talabarteros, viéndose cómo lo recibe el pueblo. Las capillas del Calvario estaban en lo que hoy es la Avenida Juárez, era donde se hacía la procesión en Semana Santa, estaban las estaciones, ¿verdad?, que se marcan para las oraciones hasta llegar a la Pasión de Cristo, hasta llegar al Calvario, ¿verdad? Nos encontramos ya con un propósito claro de secularización en ciertos aspectos de la vida de la ciudad, y también con la plena conciencia de lo que en particular había mostrado bajo la dominación española. El orden civil tenía que imponerse sobre manifestaciones religiosas, y a ello estaba dispuesto este ayuntamiento de 1824, cuya profesión de fe republicana hemos advertido en otros momentos. Este ayuntamiento se portó muy bien durante la discusión del acta y de la Constitución, en que hubo levantamientos de militares en el templo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, era justo esto en el mes de enero de 1824. Cierto, este ayuntamiento republicano era partidario de la vida civil frente a las imposiciones de los militares. Lo era también en materia de culto religioso, exigiendo la moderación de aquello que obstaculizara una república de corte moderno. Tal hecho se contempló en la discusión que siguió en el propio cabildo del 8 de enero de 1824. Y aquí sigo leyendo un acta. El señor Pasalagua insistió en su proposición, y el señor Buenrostro, por razones del señor Faguaga, presidente del ayuntamiento, era que es el que había propuesto su moderación, ha expuesto
que la misma religión se interesa en la ejecución de lo que se ha propuesto, en cuya virtud, estando el señor provisor de la catedral de acuerdo, puede dirigirse el oficio y se determinó que se haga, y así, contrayéndose la resolución a las imágenes del portal de mercaderes. Nada más eso, el primer paso. Inmediatamente el señor Ceballos expresó que no se ha opuesto a que se oficie sobre el particular, sino que esto se haga fuera de tiempo, pues su señoría estima que aún no lo es, porque existen entre nosotros preocupaciones y fanatismo con que vamos a chocar. El señor Barrera convino con su señoría. El señor Buenrostro expuso que la mayor parte del pueblo es sensata y clama por la providencia de quitar las imágenes del portal de mercaderes, siendo la menor la preocupación, por la que ignora su señoría cómo los señores predominantes se han opuesto a ellos. Es decir, no había pleno acuerdo en el cabildo. El señor Barrera, que es mayor, dice, ¿verdad?, que es mayor la parte poseída por las preocupaciones, y usando de la voz del síndico, pide, se respete, salva su voto y querrá que no hable su compañero, o el otro síndico, eran dos síndicos. El otro síndico, señor López, dijo que conviene con el señor Ceballos, pidiendo que se proceda por el orden siguiente, oficiándose al señor provisor para la traslación a un templo de las imágenes del portal de mercaderes, después tirándose las capillas del Calvario y últimamente la de Talabarteros, y se acordó que inmediatamente se oficie al provisor lo relativo a las imágenes del portal de mercaderes. ¿Vean cómo se preocupaba por esto? Las dificultades para reducir estas manifestaciones de la religiosidad deben haber pesado en la ejecución de los propósitos, pues de los puntos que se mencionaron en el cabildo, solo uno se cumplió el mismo año de 1824, la destrucción de la capilla de Talabarteros, sobre lo que dio cuenta el señor Pasalagua el 28 de septiembre de ese año del 24, diciendo que había cumplido con lo prevenido, o sea, la primera capilla de Talabarteros. Tocó su turno a las capillas del Calvario hasta bien entrado el año de 1825. Para destruirlas hubo que integrar una comisión del ayuntamiento para que entrara en el asunto, en tratos con la Tercera Orden de San Francisco, a quien pertenecían dichas capillas. La comisión llegó a un acuerdo con la mesa de la Tercera Orden. Se comprometió a pagar 7,000 pesos, de los cuales 1,000 se pagarían en los meses faltantes para finalizar el año, y los otros 6,000 con una pensión del 5% anual sobre el producto del parián, es decir, lo que pagaban los mercaderes del parián, este mercado que estaba ocupando una cuarta parte de lo que es el Zócalo frente a las casas de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, el objeto de este arreglo era terminar cuanto antes con el asunto que tantos problemas había causado a la noble ciudad. Se terminó, pero algún tiempo después, y con la mano de obra de prisioneros del depósito de desertores, es decir, de militares prisioneros por desertores, hombres condenados a trabajos forzados, pues fue imposible encontrar trabajadores libres dispuestos a emprender el derrumbe de las capillas. Y aún así hubo dificultades para convencer a los prisioneros que hicieran la obra, pues los del ayuntamiento tuvieron que entrar en arreglos con las autoridades militares para que los obligaran. Pese al costo y a las dificultades de este derrumbe de las capillas del Calvario, ya que tardó más de lo previsible, los ayuntamientos de 1825 y 1826 dieron por terminada la obra para el año 1827. Vemos que en el cabildo del 2 de octubre de ese año se trató sobre la necesidad de concluir con la destrucción de algunas capillas
que aún estaban en pie y para darle a la ciudad un aspecto acorde con la vida civil y republicana de la que el ayuntamiento era portavoz. En ese cabildo, aquí cito, hizo presente el señor Azcárate que teniendo este ayuntamiento resuelto se tire la casa del Alamedero, es decir, que está junto a la Alameda, al principio de la avenida Juárez, sería muy conveniente comprarse la casa de Ramón de la Rosa y esta está fabricada sobre el suelo del ayuntamiento para tirarla con las dos capillas que están enfrente de la acordada, esto pues ya cerca de los Valderas, ¿no? En la actual Valderas, y son 8 las que se compraron a la Tercera Orden de San Francisco y que sería muy útil tratar por la misma Tercera Orden de que le vendiese la última capilla y casa, pues reconociendo estas a favor de las temporalidades de San Hipólito, es decir, los bienes del Hospital de San Hipólito, el Templo de San Hipólito, un capital de cuando menos 10,000 pesos, que se podría hacer un cambio que fuese útil a las rentas públicas para que sin gravamen de ellas se tirasen también y se diese una nueva forma a esa calle, que es una de las principales de la ciudad. Lo que tarda problemas administrativos, culturales y materiales, desde luego también económicos, porque aquí tenían la ventaja de tener un crédito a favor en los terrenos de San Hipólito. El cabildo estuvo de acuerdo con lo propuesto por el señor Azcárate, dispuso que se hiciera el trato con la Tercera Orden de San Francisco y se procediese a la destrucción de las capillas, con cuyo material debería componerse el paseo que llaman Nuevo, esto es la calle de Bucareli, el paseo de Bucareli, ¿verdad? Y la fuente principal a la calle debía dársele toda la hermosura que fuera posible, poniéndole el nombre de calle de la Federación. El orden civil quería hacerse brillar sobre las ruinas de lo que había sido manifestación del orden religioso. La obra se completaría en ese y en otros rumbos de la ciudad hasta épocas de la Reforma de 1853-1861. Esto era solo el inicio de esa secularización del espacio urbano. Mejor dicho, era el colofón de una obra secularizadora que habían emprendido a fondo los Borbones en el siglo XVIII y que continuaron las Cortes españolas a partir de 1812. Sin embargo, en la destrucción de las capillas y lugares de culto popular no siempre tuvo éxito. El repisón de Nuestra Señora del Refugio, ¿verdad?, a cuya sombra, dice el ayuntamiento, se cometían toda clase de faltas, fue preocupación de los ayuntamientos de 1824, 1825, 1826 y 1827. Repetidas veces ordenaron su destrucción y otras tantas se llegaba a los cabildos con la noticia de que la orden no había sido cumplida. Comisiones fueron y convinieron con ese empeño inútilmente. El traslado de las imágenes que estaban en el portal de Mercaderes se hizo lenta y progresivamente. No fue posible hacerlo de golpe, ni tal cosa se veía como prudente por el propio ayuntamiento. El 11 de octubre de 1825, a más de un año y medio de haberse librado el oficio en que se ordenaba el traslado de dichas imágenes al interior de los templos, el provisor informaba sobre el expediente de las que estuvieron en el portal de Mercaderes, pero no habían sido todas trasladadas, pues al año siguiente, en el cabildo del 12 de enero, se volvió a tratar el asunto. Se resistían a entregar las imágenes para que las llevaran fuera de sus lugares, en los puestos. Por otra parte, el ayuntamiento se hizo cargo de borrar ciertas expresiones poco acordes con la vida republicana. Por ejemplo, el 30 de junio de 1824, a petición de uno de los capitulares, se ordenó que se quitaran las palabras santo oficio,
de la cartilla de los coches de Providencia, ¿verdad? Los coches, los taxis de la época, ¿no? Pues como se lo hizo ver el capitular, sonaba mal en un sistema republicano. Hasta jaloneos formales por razones de republicanismo hubo por el alto clero. Dio razón a ello un oficio del 12 de julio, que el canónigo de la catedral don Joaquín José Ladrón de Guevara, en el que insistía en el uso de las palabras de ruego y encargo. Así debían dirigirse las autoridades a las autoridades religiosas, ¿verdad? De ruego y encargo cuando se le pidiera algo por el comisionado del padrón o del padrón del ayuntamiento. Pues de no usarlas, como era costumbre antes, no entregaría los datos que se le pedían. Es que iban a pedir datos sobre la población, los libros parroquiales, ¿verdad? El ayuntamiento reaccionó aclarándole que en materia de policía, es decir, de orden público, no había fueros, y le impuso una multa de 100 pesos por desacato. Luego informaron que otros encargados de recoger dichos datos, que los canónigos se mostraban reticentes a proporcionar los que se les pedían por oficio cuando no se empleaban la fórmula de ruego y encargo. El ayuntamiento declaró que en lo sucesivo se multaría a quien se resistiera a dar esa información, pretendiendo formas que no iban acordes con el sistema adoptado. Bueno. Pero claro, no todo iba así por el camino de una secularización de la vida de la ciudad. El ayuntamiento participaba públicamente en la organización de procesiones y las encabezaba como cuerpo dignísimo de una sociedad católica. Anualmente costeaba los gastos para el sermón del 12 de diciembre en la Basílica de la Villa de Guadalupe. Se encargaba de disponer las velas para las procesiones más importantes, como la de Corpus y otras, y procuraba que las fiestas cívicas terminaran con actos religiosos, todo de acuerdo con las autoridades eclesiásticas. La vida nacional legitimaba muchas de sus manifestaciones, como en los años anteriores, con actos de solemnidad religiosa. No todo era triunfo de la vida civil y laica sobre la tradición piadosa. Esta tenía a su favor el ánimo popular, respaldo por las autoridades, y la cosa subía de tono cuando el sentimiento nacional se expresaba en celebraciones religiosas. Tal es el caso de las fiestas en la Villa de Guadalupe y la del Beato Felipe de Jesús, santo mexicano. Acuérdense que durante la colonia, para Nueva España, no se canonizó a ningún personaje de aquí. Los peruanos sí lograron, Santa Rosa de Lima y un obispo, en fin, pero aquí no se logró que se canonizara a alguien. Bueno, Nueva España era un país con derechos, era el caso de la Villa, de Granada, Nueva España, como un país con derechos propios frente a los peninsulares. Bueno, eso es lo que significaba San Felipe de Jesús. Cuando la religión era el centro de la vida de la Ciudad de México, la santidad fue motivo de orgullo para los habitantes. Un santo propio era a lo que más se podía aspirar en ciertos momentos. Ahora, en el siglo XIX, cuando lo político ganaba el primer lugar en las preocupaciones sociales, santidad y patriotismo se unieron. El 7 de febrero de 1827, al descubrir la alteración del orden y de la etiqueta en las fiestas de San Felipe de Jesús para mejor acomodar y hacer lucir a las autoridades de la República, a la ciudad y a las eclesiásticas, los actos solemnes tenían la virtud de unir, decía el cabildo, los sublimes sentimientos de la religión a los dulces sentimientos de la patria, cuando se tributa culto a un santo mexicano. Ese era San Felipe de Jesús, el 5 de febrero de la fiesta. Hubo otras devociones tanto o más importantes en la vida de la ciudad de aquellos años, pues las respaldaba una tradición de siglos
y esto era suficiente para alegar la necesidad sin preocuparse de lo que hacían o harían por la patria. Pura tradición que no tenía que acomodarse con los sentimientos de otra índole que no fuera la religiosa. La Virgen de los Remedios era traída en procesión cada año por el mes de junio desde su santuario en Naucalpan, ¿verdad?, hasta la Ciudad de México. Se le hacían imploraciones pidiendo el auxilio frecuente por falta de lluvias, amago de enfermedades, etc. Y luego, el 1 de septiembre, se celebraba el día de esta patrona de la ciudad con fiestas en el Santuario de los Remedios. En todas estas manifestaciones del regocijo y de la piedad participaban formalmente el Cabildo Eclesiástico de la Ciudad de México, los ayuntamientos de esta ciudad y la villa de Naucalpan, y el pueblo de la ciudad y otros pueblos de los alrededores. En 1823, el ayuntamiento de la ciudad decidió que la fiesta del 1 de septiembre debería realizarse como se hacía antes de 1810, pues la guerra de independencia había interrumpido las celebraciones del santuario y así la procesión en la que se hacía venir a la imagen para las rogativas de la ciudad. Acuérdense que la Virgen de los Remedios era la patrona alegada por los españoles, mientras que la de Guadalupe por los insurgentes. La ciudad se enternecía y se regocijaba cada año con la venida de la imagen desde Naucalpan y con las rogativas que se le hacían en el novenario. El ayuntamiento de la ciudad era el patrono material del santuario de los Remedios desde el siglo XVI. Así que el completar esta ceremonia con fiestas del 1 de septiembre en Naucalpan fue bien visto. Nada parecía interponerse entre esta devoción tradicional y la vida republicana. Las autoridades federales daban su anuencia para la procesión y las fiestas, y el ayuntamiento de la ciudad disponía lo necesario. En 1825, a principios del mes de junio, se promovió en el Cabildo la venida de la imagen para implorar su patrocinio por la escasez de lluvias. Se hicieron los trámites de rigor y ahora, frente al gobernador del Distrito Federal, quien se comunicó con el Cabildo Eclesiástico. Acuérdense que el Distrito Federal se estableció en noviembre de 1824 como un área circular de 2 leguas de radio, es decir, más o menos unos 8 kilómetros de radio, partiendo de la Plaza de la Constitución. La traslación de la imagen se inició con la solemnidad acostumbrada, pero no pudo llevarse a cabo porque comenzó a llover. Esto no fue obstáculo para que se cumpliera el propósito de dar por iniciada la procesión anual el 11 de junio. El novenario se hizo el 13 y por fin el 22 de ese mismo mes se devolvió la imagen a su santuario. Todo se realizó con el respeto que lo sagrado exige, dice el acta de Cabildo, y con la participación del pueblo y autoridades. Había concluido la jornada religiosa y civil con todo éxito. Al año siguiente, es decir, en 1826, el 2 de junio, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se dispuso a preparar la procesión y se iniciaron los trámites de la misma manera que en años anteriores. Y cito aquí el acta. El señor Córdoba pidió y se acordó que se tomen todas las providencias oportunas y de estilo a fin de que se traiga a esta capital a Nuestra Señora de los Remedios, con objeto de hacerle un novenario para implorar su patrocinio en la escasez de lluvias, de enfermedades y demás necesidades públicas, previniéndose al señor gobernador del distrito se ponga el correspondiente oficio para la obra de vida y licencia, y que la venida de la Santa Imagen sea el jueves 8 del presente mes. Si se concede el permiso,
quedando a cargo del ayuntamiento, en todo caso, ¿verdad?, acordarse la autoridad eclesiástica por medio de los señores Orendain y Córdoba, que acordarse con las autoridades religiosas, que quedan comisionados a ese intento los demás pasos y diligencias propias de esta circunstancia, como asimismo advertirá la Secretaría extender los oficios indispensables para la contribución y solemnidad del novenario, etcétera, etcétera. Trámite de rutina hecho con la seguridad de que nada había de entorpecer los propósitos siempre cumplidos del ayuntamiento de la ciudad, que tenía el patronato del santuario donde se iba a sacar la imagen. Pero los años no habían pasado en balde. La Ciudad de México era ciudad federal y Naucalpan se encontraba en el Estado de México. Ninguna de esas novedades se había considerado por las autoridades federales, las locales ni las eclesiásticas en los años anteriores. Habían intervenido, y en la preparación del traslado de la imagen a la Ciudad de México nadie se había acordado el año anterior del gobernador del Estado de México, ni pareció necesario en este otro, pues un funcionario era un funcionario en una tradición muy nueva, era en una situación muy nueva frente a una tradición muy vieja. Pero he aquí que el nuevo funcionario, gobernador flamante, general Musquiz, del Estado de México, del desmembrado Estado de México, le habían arrebatado la ciudad capital, por eso el país se llama México. Bueno, pero el desmembrado Estado de México decidió hacer valer su presencia frente a quienes no le habían tomado en cuenta. El ayuntamiento se enteró que en el cabildo del 16 de junio, ¿verdad?, de un oficio que le dirigía el gobernador del Distrito Federal, ¿verdad?, el señor Orendain, aquí cito, manifestó un oficio del excelentísimo señor gobernador del Estado de México, el gobernador del Estado de México dirige al del distrito, contraído a que no permitirá la extracción de Nuestra Señora de los Remedios sin que se le capte su licencia, la que se dará si se la pide. Y asimismo leyó la minuta de la contestación del señor gobernador del distrito, reducida a que desde luego se le pide la licencia, ¿verdad?, y en el día de hoy se entrevistará su excelencia para contestar, para conversar sobre ese particular, sin perjudicar en nada de ello a los derechos del ayuntamiento. Informó el señor Orendain que el señor Molinos del Campo, el gobernador del Distrito Federal, desearía no se determine como estaba dispuesto para el jueves la venida de Nuestra Señora, hasta que se avise al señor gobernador del distrito. En el acto se llamó a don Diego Langa y se le indicó que no continúe poniendo las velas hasta la nueva orden que se le comunicará, le comunicará el secretario. El gobernador del Estado de México contestó pronto, accediendo a que se sacara a la Virgen de los Remedios, toda vez que se le había pedido el permiso en la forma en que lo había determinado. Pero la contestación era limitativa, pues exigía que el ayuntamiento de la ciudad no pasara de la línea distrital en la que debería recibir la imagen de manos del ayuntamiento de Naucalpan, que tampoco podría rebasar esta línea. Daba permiso para que una comisión nombrada por el ayuntamiento de la Ciudad de México fuera hasta el santuario para acompañar a la imagen durante todo el trayecto, y señalaba que el ayuntamiento de la ciudad debería permitir que otra comisión nombrada por el de Naucalpan llegara hasta la ciudad para el mismo efecto. El oficio del gobernador del estado era terminante. Mucho indignó al ayuntamiento de la ciudad el punto hasta el que había llegado la cuestión de jurisdicciones locales y estatales. Pero no era eso todo, pues en la misma sesión en que se conoció la respuesta, se leyó un oficio del presidente de la República, quien ante la gravedad que iba tomando el asunto
comunicó al cuerpo capitular de la Ciudad de México, de la Ciudad Federal, que, enterado del objeto y cartas corrientes de la venida de Nuestra Señora de los Remedios, por esta vez accede a ella por consideración particular al decoro del ayuntamiento, comprometido en cierto modo con el público por su preparación y previos a la contestación particular que debía esperar sobre el asunto. Más que para lo sucesivo, debería instruir expediente formal en que conste está afligido el pueblo y una gran calamidad que exija imperiosamente la presencia de dicha imagen, el clamor de las personas piadosas para que se les preste este consuelo y sobre todo los gastos que deben erogarse y reducirse al mínimo posible. ¿Verdad? Ya tuvo que terminar el siguiente Victoria y todo, la cosa iba subiendo de todo. Sin sospechar siquiera, el ayuntamiento de la ciudad veía cómo se escapaba de sus manos el derecho a organizar la traída y las rogativas de la Virgen de los Remedios, y el asunto se convertía en materia política federal. Lo político se imponía sobre la tradición religiosa. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de México? Salvó sus derechos, integró un expediente, el expediente que se le pedía, haciendo ver que la ciudad gozaba del patronato del santuario desde el año 1574 y que ese derecho no había sido alterado por el régimen republicano federal, que nada disponía sobre el particular. La traslación de la imagen a la Ciudad de México se efectuó el 12 de junio. Hubo choques y problemas entre los miembros del Ayuntamiento de Naucalpan y los representantes de la Ciudad de México en el santuario, por lo que una vez que la imagen estuvo en la Ciudad de México, el Ayuntamiento decidió retenerla hasta que no se diera una solución definitiva al problema en la que se salvaron sus derechos tradicionales. Para evitar mayores desavenencias, tuvo que mediar el gobernador del Distrito Federal. El retorno de la imagen a su santuario fue lo que más agrió. Se había perdido la confianza que reinaba en el año anterior. El Ayuntamiento de México llegó a prevenir una agresión desde Naucalpan para no perder sus derechos sobre la dirección de la procesión. Ordenó que los que le encabezaban, si no encontraban resistencia del Ayuntamiento de Naucalpan, dejaran la imagen en la iglesia de Tacuba y regresaran de inmediato a la ciudad para dar cuenta de lo ocurrido, para que desde ahí acudieran en su auxilio si era necesario. En ese clima de desconfianza se realizó el regreso de la imagen a su santuario el 18 de agosto de 1826. La fiesta del 1 de septiembre fue deducida, pues el gobernador del Estado de México insistió en que había grandes inconvenientes en que el Ayuntamiento de la Ciudad de México tuviera el patronato como antes, y el cuerpo capitular declaró que no había razón para que el gobierno del Estado de México alterara su derecho, toda vez que el régimen republicano federal no se oponía de ninguna manera. Eran los problemas y molestias que ocasionaban ahora las fiestas religiosas. Se había convertido en cuestión política y las autoridades, las autoridades que enfrentaban muchos problemas trataron de evitar que se siguiera realizando la traída de la Virgen de los Remedios. Al año siguiente, el 27 de abril, alguien propuso al ayuntamiento que se trajera a la Virgen de los Remedios para la rogativa y novenario de costumbre. Sin dar mayor atención a lo pedido, el 11 de mayo se contestó: en el expediente promovido sobre la venida de Nuestra Señora de los Remedios, se vio un parecer del señor síndico segundo en que por la estación no buena opina que se reserve para cuando el tiempo mude, y se acordó como su señoría promueve. Lo que debía mudar era el tiempo político, pues las aguas no habían sido obstáculo para trasladar la imagen de la ciudad. Ya lo hemos visto en 1825, cuando los miembros del ayuntamiento de la ciudad se presentaron a la procesión provistos de capas pluviales. Pero ahora, contra la mala estación política que había traído el reclamo del Estado de México,
no había capa que valiera y la procesión se pasó. Ya habría tiempo de que resurgiera como tantas otras devociones populares. Sea como fuere, esto había sido una secularización momentánea, no deseada, pues la cuestión de los límites territoriales, de acuerdo con la organización federal, se había impuesto sobre una de las tradiciones religiosas más preciadas en la Ciudad de México. Bueno, aquí. Agradecemos la participación del doctor Andrés Lira y ahora tendremos un espacio de preguntas en torno a la conferencia con la que nos ha deleitado la clausura de la conmemoración de los 500 años. Vamos a tener de este lado el micrófono para las preguntas, entonces si se sirven levantar la mano podemos ir asignando los turnos. Si pueden ir pasando de este lado, por favor. Aprovechamos también para agradecer la presencia de la doctora Jessica Ramírez, profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos a su vez que contamos con una pequeña mesa de café, por si alguien quiere tomar un poco de café, está de ese lado. Y al término de las preguntas y respuestas les invitaremos a compartir con nosotros un vino de honor en clausura de esta conmemoración, así como a pasar quienes nos han acompañado a lo largo de estas jornadas a que tengan un pequeño presente en relación a esta conmemoración. Muchas gracias.